Leímos en Hechos capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente, este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Ese fue el tiempo que Pablo, Lucas, nos cuentan que pasaron allí en Malta. Pero pasaron 3 meses. Lucas continúa diciendo: pasados 3 meses, entiéndame 90 días, 12 semanas, 2160 horas. Los estudiosos piensan que fue noviembre, diciembre y enero, meses en los cuales no se navega en el Mediterráneo, pues a causa del clima, como ya nos quedó muy claro. Pasados 3 meses, dice Lucas, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. Partieron de allí, por fin. Recordemos que estas naves alejandrinas eran barcos que llevaban trigo de Egipto a Italia. Esta nave había invernado en la isla. Eso sí, fueron cuidadosos. Y trae algunas características Lucas acerca de esta nave, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Cuando se habla de enseña es el signo con la cual la tenían marcada. Cástor y Pólux son los Dioscuros, así considerados los dioses hermanos gemelos, hijos de Zeus, que eran objeto de adoración entre todos los marinos. Y los invocaban precisamente pidiendo ayuda en tiempos de tormenta. Recuerden que toda idolatría es adoración a demonios. Bueno, pero usted ya sabe eso. La cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Siracusa está a 130 kilómetros de Malta. Parece que les hizo buen viento. Es un puerto y a la vez ciudad principal de la isla. Entonces, se demoraron 3 días, seguramente porque el viento favorable que los llevó a partir de Malta había cambiado. ¿Cómo sería el estado de nervios de todos? Pues han pasado por un naufragio y ya se han vuelto a embarcar. Pero aquí vamos, nuestra meta es Roma. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Nuevamente Lucas se incluye, llegamos. Regio es una ciudad al extremo del talón de la bota de Italia. Está a 9 kilómetros del cruce del estrecho de Mesina
en Sicilia. Entonces costean y llegan a Regio, y otro día después, soplando viento sur, porque entonces el viento cambió, hay más demora, pudieron tener un poquito de viento favorable, porque les llegó viento del sur. Llegamos al segundo día a Puteoli. Puteoli está a 290 kilómetros de distancia. Smith, que es el investigador que hemos invitado en esta parte de Hechos, dice que es la parte más protegida de la bahía de Nápoles, siendo puerto principal del sur de Italia, y era un gran emporio para los barcos que traían trigo de Alejandría. ¿Saben qué me maravilla de todo esto? Las personas que han investigado diligentemente el texto bíblico. Esto le da más peso a lo que Lucas nos narra. Con razón fue tan detallado el Espíritu Santo a través de él. Bueno, llegamos a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, por fin, unos cristianos en más de 6 meses. Entonces hallan allí unos hermanos, y estos hermanos les ruegan que se queden con ellos 7 días. Obviamente, Julio fue el que les dio permiso a Pablo y sus acompañantes para poder compartir con los hermanos. Qué bonito eso. Pues más agradecido para dónde. Entonces tenemos a Pablo allí en Puteoli 7 días disfrutando armoniosamente de la compañía de los hermanos. Luego de esos 7 días, dice, fuimos a Roma. Llegaron a Roma. ¿Te das cuenta? Como el ángel de Dios les dijo. Navegaron entonces estos 210 kilómetros que hay de Puteoli a Roma. Gnolin, que es un pensador, investigador, dice acerca de esta llegada a Roma. Parece que, dice Gnolin, en la voz de Lucas hay un triunfo cuando escribe estas palabras, como cuando un emperador que ha peleado una batalla naval y ha vencido. Ahora Pablo entra en aquella ciudad imperial, la más importante. Está todavía más cerca de su corona. Roma recibe a Pablo encadenado. Pero realmente a los ojos de Dios y de los que conocemos el trasegar del Espíritu Santo en la vida de una persona, es que realmente está coronado y es proclamado como vencedor, porque es que allí es donde va a cumplir la misión que Dios le encomendó. Como todo creyente debe sentirse feliz porque la misión que Dios le dio por fin ha llegado. Llegar a Roma, en este caso para Pablo. En Roma, dice Lucas, de donde oyendo de nosotros los hermanos, porque recordemos que en Roma ya había cristianos, la iglesia cristiana existía. Pablo no la fundó, pero sabía de ellos. Entonces estos hermanos se entrenan de la noticia de la llegada de Pablo y de sus acompañantes. ¿Y saben qué hacen? Salieron a recibirnos, dice Lucas, hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Como una comitiva, qué bonito. Bruce, otro pensador, nos dice, fue una especie de bienvenida oficial a un dignatario recién llegado, como por una delegación que salía de la ciudad para recibirle y escoltarlo hasta su sede. Él insiste en que hay un profundo significado en esto de que hayan salido a recibirlo, porque están describiendo la bienvenida que la iglesia de Roma le da a Pablo. Y no era que veníamos allí a recibir a Pablo. Por ejemplo, el foro de Apio está a 64 kilómetros de Roma sobre la antigua vía Apia. O sea que, y eso no era que cogimos el metro, o por lo menos fuimos en bus. El viaje era dispendioso. Y fue en 2 estaciones, porque también algunos hermanos lo reciben en las 3 tabernas. Mientras que el foro de Apio está a 64 kilómetros, 3 tabernas está a 49 kilómetros de Roma.
Al verlos, Lucas hace mucho énfasis en esto. Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Qué situación, ah? ¿Por qué? Fue grato para Pablo ver a los hermanos. Le dio gracias a Dios porque definitivamente Dios lo había encaminado bien, enterito, lo llevó hacia ellos, como lo había prometido. Y cuando dice que cobró aliento, es porque si en algún momento Pablo tuvo dudas acerca de los afectos de los hermanos en Roma por él, pues le fueron despejados, porque estos hermanos salieron felices a recibirlos. Ahora sí, los vemos ingresando a Roma como destino final. Por eso dice Lucas, cuando llegamos a Roma, es decir, entraron a la ciudad, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Qué importante es la misión que este centurión tuvo con todo su grupo de soldados. La misión para ellos había terminado. Qué responsabilidad la de aquellos soldados y la de aquel centurión. Cumplieron su misión. Dice Lucas que entregó a los presos. Él no iba preso, Aristarco tampoco. Así que se refiere a Pablo y a los demás que sí iban presos. La gran mayoría de ellos seguramente a morir en la arena para darle satisfacción a la muchedumbre que se amotinaba allá en esa arena para ver cómo se amontonaba, para ver cómo eran devorados por las fieras o en las luchas cuerpo a cuerpo. Pero en el caso de Pablo no, Pablo iba a juicio por apelación. Y aquí se nos habla del prefecto militar, que seguramente era un comandante de la guardia pretoriana, la guardia cercana al emperador. Entonces el centurión entregó los presos al prefecto militar. Aquí ya sí desaparece Julio de la narración juntamente con sus soldados. ¿Qué ocurre allí? Dice que a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Vivir aparte es un favor muy especial. Podría pensarse que inclusive extraordinario. Con un solo soldado que lo custodiara. Claro, Pablo llevaba también en su viaje, Julio se la debe haber entregado al prefecto, la carta que Festo envió para ser presentado ante el emperador. Y desde luego el mismo Julio debe haber recomendado altamente al apóstol para que lo tratasen bien. Pues gracias a él, Dios les conservó la vida. ¿Qué sería de esta gente, no? De todos esos soldados que pasaron tanto tiempo juntamente con Julio al lado del apóstol. ¿Habrán recibido al Señor? ¿Habrán nacido de nuevo? Lucas nos deja con el interrogante. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo, pues, iba preso, pero no de vacaciones. Miren qué forma la que tiene Dios a través de este hombre de propagar el reino. Aconteció que 3 días después de saludar a los creyentes, me imagino, y todas las cosas, Pablo convocó a los principales de los judíos. Es que aquí tenemos al apóstol que tiene una dignidad de haber sido llamado por Dios. En Hechos capítulo 9, Dios lo llamó. Esa dignidad de ser apóstol, que significa enviado, no ha disminuido en él, sino que se ha incrementado su deseo de cumplirla. No ha dejado de lado su misión a pesar de estar preso hace 2 años, por el contrario. Él mismo convoca. Interesante, no esperó a que los judíos fueran, sino que los llamó. Aquí estamos hablando de judíos como miembros de su nación, no eran creyentes. Y convoca a los principales judíos, recordándonos que hasta el final siguió su método el apóstol Pablo. Primero llevaba el mensaje a los judíos, como lo hemos visto en cada una de las ocasiones que el apóstol tuvo de llegar a una ciudad.
pues no podía ir a la sinagoga por obvias razones, pero por lo menos convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: miren que el poder de convocatoria de Pablo es fuerte, está preso, pero acuden a él, los llama y van. Fueron. En una de los tiene allí reunidos les dice: yo, o sea Pablo asume su responsabilidad en lo que va a decirles. Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada, porque recordemos que esta prisión que Pablo ha sufrido realmente es por eso, no hizo nada. Fue falsamente acusado, ha sido arbitrariamente retenido por las autoridades romanas, pero aquí está, cumpliendo la voluntad de Dios. Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, es decir, contra los judíos en sí, ni contra las costumbres de nuestros padres, o sea, las costumbres judías, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Entonces tenemos que fue apresado por nada, pero miren que por nada y todo todavía está preso. Y esto se nos puede haber olvidado, pero desde Jerusalén recordamos que el tribuno lo recibió, o mejor dicho, lo rescató, porque los judíos querían era matarlo. Los cuales, ahora se refiere a los romanos, habiéndome examinado, me querían soltar. Porque sí, hubo algunos intentos, lo interrogaron, lo investigaron. Y ahora Pablo nos cuenta algo que no era muy claro en el transcurso de lo que ya tú y yo hemos avanzado, pero de su propia boca dice: me querían soltar. Pero recordemos que la situación se tornó difícil. ¿Y por qué lo querían soltar? Él dice: por no haber en mí ninguna causa de muerte. Miren la altura con la que el apóstol Pablo está hablando. Él podía haberse puesto a llorar y hacer de la comitiva de los principales judíos su manto de lágrimas, su pañuelo. Pero no, él les habla con dignidad. Miren que en cierta forma ni habla mal de los judíos que falsamente lo acusaron, ni mal de las autoridades que arbitrariamente lo retuvieron. Él ha encontrado que todo esto ha sido la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué los llamó? Se podría preguntar uno. Veamos más adelante. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Es que recordemos que lo que querían era matarlo. Y aquí dice: pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. Como siempre, los judíos opositores. Fueron dos conspiraciones muy malucas para intentar matarlo. Por eso fue que apeló. Es que si no apela Pablo, lo matan estos fascinerosos. Pero oponiéndose los judíos, me veo obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Pablo les está diciendo: si no apelo me matan, yo no he venido a acusarlos. Pablo aquí nos muestra nuevamente que ama a su pueblo judío. Es que ni siquiera se queja contra los que lo han perseguido, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Entonces, con este preámbulo, Pablo ahora pasa a explicarles por qué los llamó. Y esto se vuelve cada vez más interesante. Escuche. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros. Ahora sí les va a hablar de por qué los llamó, mejor dicho. El asunto acá es lo que consume a Pablo en cada vez que puede abrir su boca y tiene un grupo al frente. Qué decencia la de Pablo. Porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Estaba custodiado por un soldado, pero encadenado nuestro apóstol. ¿A qué se refiere esperanza de Israel en palabras de Pablo?
Expliquémoslo con el mismo Hechos. En Hechos capítulo 23, del versículo 6 en adelante, dice, recuerden una de sus intervenciones, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ya sabemos que la esperanza era la llegada del Mesías y él predicando a Jesús como resucitado entre los muertos, esboza esto en su defensa porque los saduceos, que era la otra parte de esa comitiva que estaba allí presente en ese momento, no creían en la resurrección. Y Pablo logra su cometido. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Aquí viene algo hermoso, se lo quiero recordar. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y ahí es donde yo quiero llamarte la atención. Pablo llegó a Roma apelando. Ha saludado a los hermanos que ya son cristianos. Ahora convoca a los judíos para hablarles precisamente de Cristo Jesús. Es que esa era su principal misión. Su principal misión no era, de pronto me dejan libre, de pronto en esta apelación salgo. No, o voy a acusar a los que me mandaron acá con falsas acusaciones. No, él sabe que está allí porque alguno Dios tiene preparado para estar atento al mensaje y salvarse para la eternidad. ¿Qué tal si nosotros tenemos ese mismo pensamiento? Cada vez que Dios te da la oportunidad de abrir los ojos en la madrugada, en la mañana, de levantarte, pensar, la gente que Dios me va a poner al frente en estas 24 horas, o por lo menos en este tiempo en que salgo hacia mi empresa, hacia mi trabajo, hacia mis labores, a ejercer mi labor ministerial. Por ejemplo, estas personas que Dios va a colocar al frente, tal vez Dios me las va a colocar para hablarles de Él y cambiar su destino hacia la eternidad. No salir uno, como siempre, por la puerta de la casa, saludando a todo el mundo con un ¿qué hay? ¿Cómo está usted? Sino pendiente, como un buen pescador, como un cazador, acechando la presa, esperando a ver cuál es la persona que el Espíritu Santo le va a poner a uno para testificarle. Hombre, qué pena con Dios. A veces de la manera superflua en la que uno vive, llamándose cristiano. Acerca de esta esperanza, Pablo también dijo algo en el capítulo 26, a partir del versículo 4. Escuche. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, aquí viene, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, en esta ocasión fue ante Agripa, soy acusado de los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas,
los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los persuadí hasta en las ciudades extranjeras. De esa esperanza entonces es la que Pablo se desvivía hablando. Miren, yo no puedo perder esta oportunidad. Cuando citamos Hechos 23, Pablo estaba iniciando estos 2 años de prisión allá en Jerusalén. Pero allí, en medio de la oportunidad que le dieron de hablar, les habló de la resurrección y les habló de Jesús como Mesías. Luego, en Cesarea, cuando Festo le dio la oportunidad de hablar ante Agripa, vuelve y habla acerca de la llegada del Mesías por primera vez y acerca de la resurrección de él, del Mesías de entre los muertos. Es que en últimas no hay nada más serio de lo cual hablar. Parece que nuestra, permítame llamarlo así, teología, se ha diluido entre tanto que hacer. Y estoy hablando del quehacer diario, de levantarte, laborar, cumplir unos horarios y regresar a casa. Y en ese transcurso del día, como autómatas, esclavos del sistema, de el que he de comer y qué he de beber y qué he de vestir, se nos olvida que somos portadores del mensaje que cambia la dirección para la eternidad de cualquier vida, así como el Espíritu Santo lo hizo con nosotros. Cuando te invito a recordar a la persona o personas o grupo que te habló a ti, cuando no estabas buscando del Señor, y Él te halló, a través de un mensaje, de una predicación, de un testimonio, en fin, como lo haya hecho contigo, es personal, pero el destino general de aquellos que conocemos de Cristo Jesús es la eternidad al lado de Él, la resurrección de entre los muertos. Pedro lo habló, como extranjeros y peregrinos debemos comportarnos, como extranjeros y peregrinos que viajan hacia una patria y tienen tanto anhelo de llegar a esa patria como aquellos testigos de Hebreos capítulo 11 que esperaban la ciudad, cuyo perito y arquitecto es Dios. Sí, desde el mismo Abraham como padre de la fe, hasta el último que cierre la puerta de creyentes antes de que el Señor Jesús retorne en su segunda venida. Se nos diluyó el mensaje, se nos convirtió en mensajes pírricos, superfluos, temporales, y se nos olvida hablarle a las personas de la resurrección y del retorno del Señor Jesucristo. Este hombre, sujeto con una cadena que seguramente hizo sonar, y aquellos principales de los judíos tuvieron que ver, ese soldado que está allí como testigo custodiándolo, no tienen ninguna disculpa ante nuestro Padre Celestial el día que sean interrogados acerca de si creyeron o no creyeron en la eternidad. Pablo les dice entonces, después de haberlo citado, miren lo importante, Pablo fue el único que se ocupó de las almas de estos principales judíos. Nosotros somos los encargados de ocuparnos y preocuparnos por las almas de la gente que nos rodea. Ya ellos tomarán la decisión después de hablarles si creen o no creen, pero a nosotros nos corresponde. A estos que Pablo citó les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mi causa de muerte.
Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. O sea, Pablo, 3 días después de haber llegado a Roma, de un viaje tortuoso con naufragio y todo, lo primero que hace es tal vez recuperar sueño y recuperar fuerzas, y de una se lanzó. Convoquen a los principales de los judíos, necesito hablarles. Ya saludamos a los hermanos, a los de la iglesia en Roma. Qué bueno, hay gente creyente acá. Llámenme, por favor, díganles que vengan a los de mi nación. Yo les hablo de cuál es mi verdadera razón de estar acá. Y él les habló. Entonces solo quiero preguntarte y dejarte la reflexión. ¿De qué hablas tú con la gente a diario? Si hablas de cosas diferentes a esta, permíteme ofrecerte la oportunidad de cambiar tu discurso. Cambiar tu discurso a las palabras de la vida eterna que solo hay en Cristo Jesús. Sin vergüenza, sin temor, sin timidez, sin pensar qué dirán, porque somos los portadores de la bendición de Dios dada en Cristo Jesús para la humanidad perdida. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos.